Anxiously. I would like to jump on the issue. I'm using Spanish to be more nuanced. Y estoy seguro de que Udo será flexible con el tiempo, puesto que, como veis, vuestra presencia no ha suscitado el entusiasmo de muchos colegas y de muchos grupos. El paisaje ahí fuera lo conocemos todos, una mayor agresividad y presencia y seguridad de las autocracias en sus modelos, una narrativa que erosiona continuamente la universalidad de los derechos humanos y, por tanto, un paisaje en el que la Unión Europea tiene que funcionar con sus valores y principios y con sus intereses. Una Unión Europea que ha decidido ser geopolítica, repito algo que dijimos ayer, una Unión Europea geopolítica inevitablemente, subrayo, inevitablemente va a poner los derechos humanos en una posición menos preeminente que si fuéramos solo la institución cuyo soft core y cuyas recomendaciones al oído han funcionado durante decenios. Ese mundo ya no es así y la Unión Europea ha decidido ser diferente. Inevitablemente la agenda de derechos humanos no va a estar en la misma posición que ha estado y tenemos que acostumbrarnos a eso. Dentro de la Unión Europea, esta casa, a veces habláis de vosotros. No es vosotros, es droit. Olvidaos. El resto de la casa está en la lógica de la realpolitik. Por tanto, vamos a asumir que somos la aldea gala de Asteris e intentar reaccionar. Porque ese es el momento que nos ha tocado vivir, de una cierta aislamiento y una cierta intención de empequeñecer la agenda de derechos humanos. Y para colmo, en esta situación, llegó el Qatargate. En primer lugar, querría agradeceros la carta que vuestras organizaciones hicieron defendiendo la labor de Droit. Nos vino muy bien en un momento de moral baja y saber que estabais reconociendo públicamente nuestro trabajo en un ambiente en el que todo giraba alrededor de Droit, yo creo que fue muy bueno. Pero esa primera fase agresiva de los colegas conservadores queriendo minar la autoridad moral de las ONG de derechos humanos, que tuvo unas manifestaciones muy expresas, muy claras, muy directas, luego se ha convertido en la misma agenda, más sutil, pero es la misma agenda. Esta casa está elaborando un documento sobre las ONGs, no sobre los lobbies, no sobre las grandes compañías que pueden invertir una enorme cantidad de dinero en defenderse, no, sobre las ONGs. Y sobre las ONGs y su transparencia, y especialmente el objetivo político es: después del Qatargate, las ONG de derechos humanos no pueden tener la posición que han tenido. Ese es el objetivo político de esta segunda fase de la campaña. Nosotros, en general, hemos defendido, por ejemplo, en algunos informes, que hay que proteger a las ONGs de países autoritarios, no obligándolas a publicar sus ingresos, porque inmediatamente caen bajo las leyes de agentes de foreign agents, y ese voto ha sido derribado en pleno. Ese era un voto mío. Mis colegas conservadores consideraron que no hay que proteger a las ONGs en países conservadores y que, por tanto, una ONG tiene que correr el riesgo o de no trabajar con la Unión Europea, o si trabaja con la Unión Europea, poner en su declaración ante su Ministerio de Hacienda de un país autoritario: recibo dinero de la Unión Europea, y por tanto sufrir las consecuencias de ser un agente extranjero. Eso lo ha votado esta casa hace poco. Afortunadamente, bajo la presidencia de Udo, yo creo que Droit ha recuperado su posición. Una posición frágil, si queréis, pero creo que la presidencia de Udo y la forma en la que él ha conducido el trabajo nos ha puesto en una posición similar a la que teníamos antes. Y vamos a vuestras preocupaciones. Tenemos que cuidar, Leslie, una cosa. Nosotros no podemos aparecer como los megáfonos de las ONGs. No. Hay que tener cuidado con ese riesgo. Nosotros somos políticos, no somos activistas.
Nuestra posición es política, nuestras agendas se crean desde la perspectiva de la política, teniendo en cuenta la lógica dentro de la Casa y la lógica dentro de la Unión Europea, y hay que cuidar que no aparezcamos como una simple correa de transmisión de lo que dicen, seguramente con toda razón, las ONG. Y por eso nuestra agenda puede ser diferente, y por eso vosotros echáis de menos que entren en la agenda cosas que podrían estar, pero que nosotros metemos en la agenda por otro tipo de consideraciones políticas. Y vamos a algunas de las cuestiones que habéis preguntado. Una cosa que yo os diría: no es necesario que nos enviéis textos completos. Es un enorme trabajo para vosotros. Si tenéis que hacernos una consideración sobre un dossier, por favor, no olvidéis tal asunto, tal otro, pero algunas ONG nos mandan textos completos de las resoluciones, lo cual nos hace sentir un poco mal, porque o tomas todo o tomas parte. Es suficiente con decir: en tal dossier no olvidéis esta perspectiva, no olvidéis este caso, no olvidéis tal. No es necesario que vuestro staff redacte en la forma habitual del Parlamento los documentos. Misiones y delegaciones. Nosotros somos los molestos. DROA es la misión molesta. Nuestros colegas de las otras comisiones, ellos se suman al an important partner staff. You are an important partner, you are an important partner, everybody clap to everyone. Todo el mundo es feliz porque en la Unión Europea ha ido a un país a decir: usted es un importante aliado. DROA no. DROA ha comenzado a no recibir invitaciones o a negar su presencia. Seamos conscientes de eso. Del mismo modo que la Unión Europea está dejando de tener invitaciones para hacer observación electoral. Seamos conscientes de lo que llega. Ya no tenemos la autoridad moral suficiente para que no se atrevan a decirnos: no venga. Sí, ya se atreven. No venga. No quiero que venga a mis elecciones, Angola. No quiero que venga usted a visitar mi país, El Salvador. Por tanto, ese es el mapa en el que tenemos que trabajar. Las delegaciones de la Unión Europea hemos sido muy exigentes y hemos dicho cosas muy duras sobre los embajadores, pero ellos tienen que atender también a la otra lógica, y nos preocupa una tendencia de la que yo he hablado en alguna ocasión. Team Europe en materia de derechos humanos no es distribuirse la labor, la molesta la delegación de la Unión Europea y la cómoda vender y hacer diplomacia económica en los Estados miembros. No. Team Europe es para que todo el mundo empuje la agenda de derechos humanos y no haya esa distribución de papeles que estamos empezando a ver. Por tanto, misiones y delegaciones, los diálogos de derechos humanos. Acabamos de tener una sesión in cámara sobre India. La sensación de impotencia, de que no tenemos ni un solo elemento para obligar a un país a hacer cosas, es tan obvia que algún colega ha dicho: ¿para qué hacemos esto? Si no hay ninguna capacidad. Lo habéis dicho vosotros, para que el funcionario diga: yo he cumplido mi misión, yo he sido capaz de terminar un acuerdo con India. Y aquí se incluye un diálogo de derechos humanos. ¿Para qué? Para nada. El funcionario que ha estado aquí hoy nos ha dicho: hemos empujado la agenda de derechos humanos y what we had is a big no. A big no. Do we have some big no's for the European Union on the other side? Or we don't have a big no's? Esa es una cuestión que tenemos que plantearlo. No puede ser que nuestro interlocutor nos dé un gran no y nosotros no tengamos ningún gran no con el que obsequiar a un interlocutor que actúe de esa manera, porque eso nos pone en una situación terrible. GSP+. Lo hemos dicho. Hasta que no se retire esa condición a 2 o 3 países, no va a funcionar. Pero como tú has dicho, Claudio, una vez que se firman los asuntos, están firmados, el funcionario se siente feliz, le ha dado a su jefe lo que quería, que era un acuerdo comercial, y a partir de ese momento nadie se preocupa, salvo quizá este subcomité de esta casa. ¿Qué pasa después? Las urgencias. Yo no soy particularmente contrario a las 500 palabras. Las urgencias de derechos humanos estaban muy erosionadas en el ambiente político de la Casa porque se convertían en juicios generales sobre un país. Y eso crea problemas con el rapporteur de ese país, con la delegación que lleva ese país, porque sin reflexión suficiente, en 2 días revisábamos toda la relación con el país. Y eso molestaba en otros elementos de la Casa. Yo soy rapporteur sobre Turquía, como sabéis.
Yo llevo trabajando sobre Turquía todo el año, como mis colegas reporteros de otros países. Y si en 2 días me clavan una resolución sin reposar, sin la negociación suficiente por un caso, al final no hemos hecho más que crear más incomodidad con las urgencias. Por tanto, las urgencias, el sentido que tienen es el caso concreto que ha pasado esa semana, la sentencia de muerte. Si lo convertimos en un juicio general al país, se desprestigian. Y eso ha permitido que esa política conservadora de acabar con los derechos humanos en el Parlamento se lleve a urgencias de 500 palabras. Pero yo creo que las urgencias tienen ese sentido, si no se convierten en otra cosa. Hemos peleado, Udo, para que las urgencias no se entierren al final de la sesión del miércoles. Y hemos fracasado. Esa es otra parte de la estrategia para no visibilizar derechos humanos. De repente las urgencias, que tienen una posición razonable en la agenda de los plenos, no es un experimento, estamos probando. Yo advertí 1000 veces, al final se quedarán ahí. Bueno, ya se han quedado. Las urgencias se entierran al final, cuando ya nadie tiene mucho interés y seguramente en muchas partes del mundo son las 5 de la madrugada y el impacto que puede tener una urgencia ya no es el mismo que tendría. En fin, son muchas cuestiones que tenemos que seguir hablando con vosotros. Lo que quiero que os quede como mensaje, no penséis en nosotros. No existe el nosotros del Parlamento respecto de derechos humanos, existe droit y alguna sensibilidad parcial en AFET. El resto de la casa está en lo otro. El resto de la casa está en la otra agenda. Seamos conscientes de que ese es el campo de minas en el que hay que trabajar para refinar nuestros procedimientos, en los que yo creo estamos sustancialmente de acuerdo, a pesar de que, como digo, nosotros no podemos ser solo un altavoz de las preocupaciones de las ONGs. Gracias por la flexibilidad, Udo. Gracias por vuestra colaboración. Gracias por la carta, que fue muy bienvenida en un momento muy delicado. Y sigo diciendo lo mismo. Somos la aldea gala de Asteris, pero no le fue tan mal a Asteris. Vamos a seguir trabajando.